estamos al aire y volvemos con Laure, con su gran columna. Laure, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andamos? Bueno, volvemos con Religiosidad y Coso, que tuvo un parate importante, porque nada, no estuvimos el jueves pasado. La última fue sobre la Iglesia Católica en la dictadura, que también tuvimos una entrevista que estuvo buena. Ah, bueno, ese programa estábamos nosotros dos solos, Juli, me Sí, parece. sí. Eh, Así que nada, hoy volvimos con... Estábamos yendo muy por lo católico, estábamos como medio redundantes con eso. Y la vez pasada, ¿cuándo fue esto? ¿El lunes o el martes? Larreta, Horacio Rodríguez Larreta se encontró con Cynthia Houghton, que es la presidenta, bueno, quien preside el Consejo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un grupo de pastores evangélicos, bueno, en el marco de este Consejo Social, del cual participan también otro tipo de asociaciones evangélicas, ¿no? Cynthia Houghton, también una dirigente evangélica, diputada mucho tiempo, en algún momento estuvo dentro del PRO, luego armó su propio partido. En las elecciones de 2019 fue con Gómez Centurión en una candidatura, fue como vicepresidenta. Y esto despertó también ciertos debates o comenzó a introducir en el debate mediático, bueno, en el marco también de estas elecciones, el rol de las comunidades evangélicas, ¿no? Esto el año pasado también lo hablamos cuando fue el caso de las elecciones en Brasil y el rol de los evangélicos y su alianza política con Bolsonaro. En ese momento hablamos de que no era trasladable esa situación del Brasil a la realidad argentina, que en Argentina pasan otras cosas, hay una idiosincrasia política y cultural diferente, entonces no podíamos traspolar una cosa a la otra. Venimos también, bueno, acá me preguntaba Juli si había visto El Reino, sí, bueno, venimos del estreno de la segunda temporada de esa serie, que bueno, muestra como un escenario apocalíptico donde tenemos a una teocracia, ¿no? Un presidente, un pastor evangélico devenido presidente, bueno, que termina casi haciéndose un autogolpe de Estado. Bueno, estoy spoileando, pero la verdad que la serie deja mucho que desear, para mí, yo pienso eso, en términos de guión, en términos de trama y en términos también de la concepción que tiene en torno a las comunidades evangélicas también. Pero esta noticia que traía sobre el encuentro de Larreta con Cynthia Houghton y los pastores evangélicos, la traje porque me servía como de disparador para hablar de otra cosa. Y la idea era por ahí mostrar otra cara de las comunidades evangélicas, ¿no? Estamos acostumbrados a que en ciertos ámbitos de las militancias o también progresistas, ¿no? Se empieza a construir como cierto prejuicio en torno a las comunidades evangélicas, vinculándolas, bueno, a ciertas posturas políticas o ciertos partidos políticos, y me interesaba traer un testimonio o entrevistar a alguien que podría por ahí matizar un poco este estereotipo o este prejuicio que se ha construido sobre la comunidad evangélica. Y puedo presentar, creo que estamos ya en contacto con Diego Mendieta, que, bueno, él es de Moreno, es pastor de la comunidad evangélica Fe y Vida y también es integrante de la Mesa de Coordinación Nacional de la Pastoral Social Evangélica. Y bueno, también participa de la Secretaría de Culto de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y queríamos, bueno, primero saludarlo, antes que nada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Laureano. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, te llamábamos, te traíamos acá al aire de Radio Trinchera para poder matizar un poco o saber tu opinión en torno a cierto sentido, cierto discurso que se ha construido en torno a esta relación entre los evangélicos y los partidos de derecha o los partidos neoliberales. Bueno, primero queríamos saber tu opinión sobre eso y luego seguir hablando un poquito más sobre tu trabajo en concreto. Muchísimas gracias, che, sobre todo a la trinchera por dar voz a, digamos, a otras expresiones del campo evangélico que obviamente también cumplimos un rol dentro de lo que es la vida social, política, cultural de nuestro pueblo y a veces no encontramos los canales para matizar justamente. Así que respecto de lo que me preguntabas, bueno, eso es un tema histórico. La Iglesia Evangélica siempre
o desde el campo evangélico siempre hubieron intentos de, de participación política de diferentes formas. En varios momentos de la historia, la Iglesia Evangélica ha intentado construir partidos confesionales. Obviamente, ninguno de los intentos representaron un triunfo, sino por el contrario, un fracaso. Y dentro del campo evangélico, digamos, hay una disputa permanente que es histórica, que es ideológica, política, teológica, y se manifiesta en su práctica pastoral, en su quehacer eh, cotidiano, donde se encuentran, digamos, las comunidades. Y en ese sentido, bueno, hay otras expresiones que nos hacemos cargo de esas contradicciones que tiene el sector e intentamos construir en otra dirección, haciendo, digamos, de nuestra práctica un ejercicio más cercano a la propuesta del Evangelio. Eh, Nosotros también miramos con preocupación cierta parte del sector evangélico en su comportamiento, digamos, en las arenas políticas, electorales, sobre todo en lo que viene sucediendo en las últimas décadas en el continente. Mayormente los visualizamos acompañando proyectos políticos de hambre y de muerte eh, que provocan un sufrimiento, digamos, en la vida del pueblo o que atentan, digamos, contra la vida democrática. Y ahí en ese caso, puede que un proyecto teológico puede ser sustento de un proyecto político o de un modelo de sociedad, en este caso del capitalismo salvaje. Digo, cuando vos hablabas de esto, ¿no? De estas prácticas pastorales, pero también en términos de ideas. Digo, ¿cuál es el correlato entre esto, ¿no? Un proyecto teológico y un proyecto político. No, yo creo que por el contrario, creo que a la inversa, detrás de cada proyecto político hay un proyecto teológico que lo sustenta. Y como todo proyecto teológico y político, puede ser de liberación para la vida de nuestro pueblo o puede ser de opresión para la vida del mismo. Eh, eso es una realidad, digamos. La iglesia, la estructura sobre todo de la iglesia o del campo religioso, eh, han tenido una participación activa, digamos, legitimando, bendiciendo eh, proyectos de hambre, de muerte, pero también tenemos experiencias donde expresiones de fe han sabido acompañar la construcción de movimientos, de herramientas que pregonan, que promueven la liberación de todos los yugos, digamos, que oprimen la vida de las personas y de los pueblos. Vos participás de, bueno, la Pastoral Social Evangélica. ¿Quiénes participan de ese espacio? ¿Qué pasa concretamente en ese espacio? ¿Qué es lo que hacen? La pastoral social evangélica se construye desde un sentir que comenzó primero en un grupo de pastores que históricamente cumplimos o tenemos una práctica pastoral eh, que se sintetiza, digamos, en tener un oído en el pueblo y otro en el evangelio, acompañar su lucha, estar en el momento de conflicto y de dolor. Cuando vimos la crudeza del macrismo en sus primeros meses de gestión, automáticamente nos sentimos convocados a construir una herramienta que, que contrarreste, digamos, lo que venía sucediendo y hacerlo desde nuestra fe, desde nuestra práctica, nos parecía lo más lógico. Y ahí surge la pastoral social evangélica, que nuclea a diversas expresiones de la fe evangélica. Dentro de la pastoral hay iglesias pentecostales, menonitas, anabautistas, eh, iglesias reformadas, iglesias valdenses, metodistas, en fin. Hay una variedad que le da una riqueza interesante porque desde las prácticas que tenemos en el territorio vamos construyendo al mismo tiempo una teología del pueblo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la pastoral tiene una propuesta de trabajo que se centra básicamente en fortalecer la tarea social, diaconal,
comunitaria de las iglesias en los territorios, eh, en todas aquellas actividades que tienen que ver con el cuidado comunitario, con el sostenimiento de la vida, y también otro eje vertebral dentro de la pastoral social evangélica es acompañar la organización y la lucha de los trabajadores, de las trabajadoras, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras que están fuera del mercado formal del trabajo y que construyen una economía popular, solidaria, autogestiva, para poder llevar dignidad a sus mesas, digamos. Esa es la práctica concreta de la pastoral social evangélica. ¿Y cómo es vista desde otro tipo de asociaciones? Yo pensaba en Naciera, ¿no? Que es la más reconocida por ahí y que ha tenido vínculo, bueno, tiene vínculo siempre bueno con el gobierno de turno, pero en particular ha tenido fuertes vínculos con bueno, el gobierno de Larreta en la ciudad, con Macri también ha tenido un acercamiento. ¿Cómo es vista esta práctica que tienen ustedes y de acercamiento también a organizaciones populares desde esos espacios? Digo, ¿cómo conviven al interior del mundo evangélico estas posturas, no? Mirá, es un tema que hablamos a menudo, la experiencia en el camino compartido con los movimientos populares, con los sindicatos, con otra forma organizativa que tiene nuestro pueblo y que coincidimos, digamos, en una práctica territorial, en la construcción de la comunidad organizada, en los territorios, y a veces, digamos, luchamos con esto que señalabas vos al principio, con los prejuicios, digamos, ¿no? Sí, básicamente eso, con los prejuicios, con quedar dentro de una bolsa de la que nosotros no somos parte, pero sí, obviamente, integramos el campo evangélico, pero bueno, esa mirada prejuiciosa muchas veces nos hace que no se conozca, digamos, otra expresión del evangelio en términos sí, la práctica que la pastoral, que la iglesia evangélica suele tener. Y cómo los miran, digamos, otras organizaciones que nuclean a iglesias con otros propósitos, obviamente. Bueno, ahí tenemos relación con quienes integran esas asociaciones. Por ahí no tenemos vínculos institucionales. Conocemos muchos pastores, tenemos muy buena relación incluso con quienes conducen esas instituciones, pero bueno, son instituciones que a lo largo de la historia del país han cumplido un rol que no se puede negar y que siempre tenemos la esperanza, digamos, de que esas instituciones cumplan un rol que termine legitimando, digamos, la búsqueda de la dignidad y la liberación que nuestro pueblo va construyendo a través de sus formas organizativas y no, digamos, el acople desde las corporaciones evangélicas en la legitimación de un capitalismo asesino que pone en jaque la vida, ¿no? Esta radio, bueno, en particular este programa también, busca interpelar también a un público joven, y bueno, muchas veces también universitario. Y vos hablabas hace un rato sobre los prejuicios, ¿no? Y a mí me parecería que estaría bueno darte el espacio para, o por lo menos para preguntarte o para abrirte el espacio para comentar sobre qué mensaje te gustaría transmitir a ciertos sectores de la juventud que tienen un poco o un prejuicio fuerte hacia el mundo evangélico, en particular también por, bueno, lo que ha pasado, esta experiencia cercana de lo que ha pasado en Brasil, o ciertos productos culturales, audiovisuales que construyen ciertos prejuicios también sobre el mundo evangélico. Me gustaría, nada, pedirte algún mensaje para las juventudes en particular, a las cuales les hace un poco ruido bastante, nada, la comunidad evangélica, o cuando se habla de la comunidad evangélica. ¿Qué podrías comentarnos, decirnos? Mira, nuestras comunidades tienen un fuerte componente juvenil, digamos. Es una franja etaria que le da mucha vida a la vida de nuestras iglesias, comunidades u organizaciones comunitarias basadas en la fe. La juventud es protagonista, digamos, de esa práctica. Si tendría que compartir unas palabras, digamos, a la militancia
que es la que mayormente tiene los prejuicios, digamos, habituales, que yo también los tendría, obviamente, si no conozco el sector, eh, es que conozcan las diversas expresiones de fe, que dentro del campo evangélico no hay una institución, digamos, o ninguna expresión política religiosa que hegemonice a todo el campo. El campo evangélico ha crecido de una forma notoria. En el 2009 representaba el 9% de la población, en el 2015 un 15,3%, digamos. Y ese crecimiento notorio tiene un fuerte protagonismo de la juventud, de una juventud solidaria, de una juventud sensible a los dolores del pueblo, una juventud eh, que ya no se come, digamos, el discurso prohibicionista, sino que se anima, digamos, a pensar la vida desde otro lugar. A la militancia animaría a conocer esos espacios, animaría a visualizar el trabajo de las comunidades en los barrios y ahí se van a dar cuenta, digamos, que es posible la expresión de otro evangelio, ¿no? Un evangelio más cercano, más humano, que se transforma en el motor de la organización eh, y en la fuerza para la lucha, en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda del pan, del trabajo y de todos los derechos que nuestro pueblo le falta alcanzar. Bueno, con este gran mensaje para las militancias, te despedimos, Diego. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y nada, quedamos para otro momento, para seguir conversando, porque esto deja un montón de puertas abiertas para seguir intercambiando. Así que no faltará oportunidad Cuando quieran, para volverte a llamar. cuando, Muchísimas gracias. cuando quieran y a disposición. Gracias, Diego. Bueno, muy buena. Como siempre, Laura, tus entrevistas que yo dejo que vos hables y preguntes porque realmente tus preguntas son muy importantes, ¿no? Aparte, pienso en los consumos culturales que te ponen como más paranoico todavía y que, no sé, en el caso del reino que hablábamos, es como que también lo desvirtualizan poco a poco de una derecha. O sea, digo, en el reino como que lo ponen, bueno, tirando spoiler, a Emilio y toda su iglesia con, nada, ex jefes de la Armada o comisarios, pero en todo caso como, no, estos que son, viste, una secta y demás, que primero la pone como en ese extremo, pero también un poco que saca esta otra parte de la religión, ¿no? Creo que hay algo de eso. Después hay otra serie que se llamaba El Lobista, que en la que Ah, actúa De la sí. Serna, que Grandinetti creo que hacía en Pastor Evangélico, que ahí es más nefasto aún porque no hay Dios, digamos, el Dios es el dinero. Hubiera estado bueno preguntarle a Diego sobre estas teologías de la prosperidad, que son el fundamento del capitalismo financiero, digamos, que no están tan extendidas en Argentina, por lo que me ha dicho Diego en otros encuentros que he podido tener con él. En el reino sí hay Dios, pero bueno, hay todo un negocio también detrás y bueno, y La hay plata de Dios. la plata de Dios y toda una construcción bastante prejuiciosa para mi punto de vista sobre la comunidad, ¿no? No, que a mí me deja pedaleando. Siempre cuando entrevistamos, aparte, nada, creo que fue bastante innovador traer a alguien, un militante, ¿no? Pastor evangélico, si no me equivoco. Digo, en un momento le iba a preguntar respecto a, bueno, si se proyectaban, digo, más allá de la referencia en lo territorial, desde alguna esfera estatal, y de repente me doy cuenta que quizás ahí está un poco la disyuntiva o la diferencia, ¿no? Que muchas veces el proyecto teológico es utilizado como una mercancía, justamente, ¿no? Ingresar a la política desde un proyecto teológico únicamente para lucrar, me parece que acá estaba muy marcada la diferencia, ¿no? Un proyecto más territorial y que, lo digo yo que quizás a veces soy muy prejuiciosa, digo, cómo cambia con la perspectiva de alguien que está adentro y que vienen con una narrativa, digo, hay un proyecto concreto social, ¿no? Que desde los barrios populares que
nada, que muchas veces desde nuestras esferas más, desde el saber no llegamos a penetrar, a impactar y nada, me pareció zarpado. Hay algo importante de eso que vos decís, Ele, que es que más allá de si uno comparte o no ese proyecto teológico, si uno tiene o no sintonía con ese mensaje, es importante, en particular a la gente que está en el mundo de la universidad, por ejemplo, buscar comprender, ¿no? ¿Por qué hay tal crecimiento del mundo evangélico en Argentina, ¿no? ¿Por qué la adscripción al mundo a las comunidades evangélicas ha crecido? Bueno, primero comprender, en todo caso, después cada uno tendrá sus opiniones sobre ese fenómeno, sobre ese proyecto teológico, pero me parece que es importante, o por lo menos a qué apunto yo siempre con las columnas y en particular con esta, a que tenemos que buscar comprender más y juzgar menos, y dejar de llevar nuestros esquemas analíticos a los procesos y bueno, tratar de comprenderlos de otra manera o abrirnos por lo menos a ver de qué se trata, ¿no? Después cada uno construye su opinión sobre esto, pero me parecía interesante en particular traer a Diego porque rompe un poco con ese estereotipo que por ahí tiene uno sobre ese mundo, y por ahí puede abrir la curiosidad también, ¿no? Pues, bueno, esto también está... Hay comunidades que están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, que están a favor de la ESI, que están a favor del matrimonio igualitario, digo, dentro del campo evangélico, no algo que no pasa en el mundo católico. Bueno, ese tipo de cosas también nos dejan ahí como pedaleando en el aire. Y que efectivamente crean comunidad, ¿no? Hacen, digo, incluso volviendo a la entrevista, no me acuerdo quién era, pero cuando estaba por cuando se cumplían los 10 años del Papa Francisco. Con Tony, ¿no? Sí, con Tony. No, que... ¿Con los 10 años de Francisco? No, tus recortes de la marcha. Claro, los recortes de la marcha que hacían mucho hincapié, ¿no? En este proyecto, utilizar la palabra pueblo, para mí, digo, más allá de que se pueda hacer un uso muy desbocado, me parece que se nota al anclar pueblo con solidaridad y con proyecto de justicia social, hay algo que va más allá y eso es lo que habría que rescatar, digo. Sí, me parece como pueblo entendiéndolo como justicia social y bueno, tipo hablábamos de caminar las causas que tiene la Argentina hoy, de poder llevarlas al territorio y no sé, pensar en el cura Paco y todo lo que está llevando adelante, con la marcha enfrente de tribunales y demás. Pero bueno, la verdad como siempre, Laure, más que pertinente tus columnas, tus entrevistas, que me gusta este formato de traer entrevista a la columna. Últimamente se ha convertido en costumbre, pero me gustaría que ustedes pregunten también. Bueno. Ya que usted se las tiro al aire. Que a mí te digo que me deja pedaleando y dije, quizás justamente es muy reduccionista lo que voy a preguntar. Siempre tengo esa cosa como de... No, yo por ahí, al ser un tema que no conozco tanto, es como que me quedo más, tipo, escuchando, tipo, aprendiendo. O sea, escucho la entrevista, pero después acá la rosqueamos, ¿me entendés? Bueno, nada, como ponerme a rosquear ahí con el compañero en la entrevista. Pero no, igual me parece como re pertinente. Bueno. Es increíble todo lo que pasa en la comunidad porque estamos haciendo radio y en el medio están con los fuegos arriba y uno dice, va a estallar, estalla de mística, de alegría, compañeros, esto. Pero bueno, no sé si quieres decir algo más. No, estamos. Seguiremos trayendo entrevistas si gusta. Y veremos de participar. Por ahí si la tira, bueno, o sea, por ahí si nos enteramos por ahí con tiempo, buscamos información y nos informamos mejor. Ese fue un palito para mí. No. Vos nos acabas de tirar un palo. Está bien, bueno. Pero bueno, mientras tanto nos vamos con un temita de Sol Medina para ir preparándonos un poco con su música antes de que entre al piso.